Buenas tardes, aunque me tenía que presentar el profesor Luis Sinogami, pero el padre de los debates en latín, la madre, con una idea que se le ocurrió, lo aprobó la Junta de Gobierno, luego la Academia, y está dando mucho fruto y mucho juego. Estamos en el mes de Humboldt, que habíamos preparado hace tiempo. La exposición, recuerdo que está hasta el viernes en el Jardín Botánico, se puede disfrutar, y hemos programado una serie de debates o conferencias en relación a la figura de Humboldt. Una de sus características fundamentales como geógrafo y como padre un poco de la geografía física y de la parte científica de la geografía. José Damián, el profesor Luis Sinoga, catedrático de Geografía Física, uno de nuestros académicos no más antiguos, que no más viejo, y ha sido incluso vicepresidente de esta institución cuando éramos una sociedad malagueña de ciencias, y en tiempos difíciles que hubo que luchar mucho para salir adelante. En la actualidad es vocal coordinador junto con el profesor Lucena de la sección de Territorio y Medio Ambiente. Como venimos a escucharlo a él y luego a debatir, pues le doy la palabra y gracias a todos por venir. Pues muchas gracias, Fernando. Pues la verdad es que cuando me planteó en uno de sus muchos, digamos, estrategias de liarnos a todos, como suele hacer habitualmente, cuando decidió que el mes de mayo se lo tenía que dedicar a la academia, pues entonces me dijo, oye, estoy pensando que el tema de Humboldt quizás te podría ser interesante plantear desde el ámbito de la perspectiva de la geografía física por su contribución, ¿no? Evidentemente era difícil decir que no por todo lo que voy a contar ahora, ¿no? Y así que lo primero, dar las gracias por estar aquí, ¿no? Lo he planteado más o menos como los debates, es decir, no enrollarme mucho, estar más o menos unas 3/4 de hora, quizás menos, y que después podamos debatir algunas cosas que son interesantes. Veo que el Capitán Araña no ha venido, entonces también era un clásico aquí. Aquí se le ocurrió la idea, no fue a mí, esta no se me ocurrió a mí, y sí fue una magnífica idea de nuestro amigo y académico Ernesto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por el principio. La primera cuestión es algo que a lo largo de mi vida he tenido una pregunta a la que yo tengo que responder muchas veces, ¿no? Y vamos a empezar por ahí, y es la geografía es una disciplina de ciencia de humanidades, ¿no? La respuesta es depende del enfoque que se le quiera dar y depende de a quién sea quien la tenga que responder, ¿no? Porque en geografía hay dos personajes que marcan toda la disciplina. Uno es Paul de Blas, prácticamente desde finales del siglo XIX, solo la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y el segundo, o el segundo de Schmidt, pues Alexander von Humboldt, que aproximadamente un siglo atrás, ¿no? Pues uno era alemán y el otro francés, uno se dedicaba a la geografía física y científica y otro a la humana y la regional. El método, ¿cuáles fueron las diferencias entre ambos dos, no? No, primero el método. El método Humboldt, pues era un método empírico, era inductivo, era cuantitativo, se basaba en la observación directa, importante, mientras que el método de Paul de Blas era más bien descriptivo, cualitativo e interpretativo, ¿no? Los conceptos clave, pues, desde el punto de vista geofísico, la unidad de la naturaleza, en el caso de Humboldt, la relación entre el hombre y la tierra, entre la naturaleza y lo humano, pues en un caso era utilizando el concepto de sistema, geosistema, donde todo estaba interrelacionado, enfatizando el papel del medio natural, y en el otro, y en la geografía vidaliana, pues es la interacción hombre-medio en donde el medio condiciona pero no determina, ¿no? A partir de ahí realiza una serie de aportes científicos,
y hay una obra destacada por cada uno de ellos. En el caso de Humboldt, ya lo planteó el otro día Ernesto, el Cosmos, ¿no? Y en el caso de Vidal de Larraz, Principios de Geografía Humana, ¿no? Con una visión del espacio, en el caso de Humboldt, universalista, global, y una visión más bien regional y cultural en el caso de Vidal de Larraz, y con dos objetivos diferentes. De un lado, cómo explicar los fenómenos naturales interrelacionados, mientras que en el otro, cómo comprender las relaciones humanas en su contexto geográfico. Esto es bastante importante, porque significa que en el ámbito de la geografía, por tanto, la respuesta es depende. Es decir, dentro del ámbito de la geografía española, la geografía hay dos áreas potentes de conocimiento, geografía humana y geografía física. Y dependiendo de mis colegas, de su investigación y demás, pues uno pertenece a un área y otro pertenecemos a otra. Es así de claro. Pero es más, el concepto de la interrelación de elementos es tan importante ya en el ámbito del conocimiento que ya hace 2 años una agencia que tenemos fatídica para muchos, ¿no? Para todos, porque todos pasó por ahí, que es la ENECA, decidió inventarse un área de conocimiento al margen de todas las áreas que hay de conocimiento, que era digamos, la Comisión Cero interdisciplinar y multidisciplinar, ¿no? Para todo, donde se iban a analizar, se iban a evaluar toda una serie de expedientes que tuvieron su origen en una determinada disciplina o área de conocimiento, del cual a lo largo de su trayectoria científica fueron virando hacia otra. Y hay casos absolutamente significativos, de personas que se inician en el ámbito de la psicología y terminan en el ámbito de la medicina, o personas que se inician en el ámbito de la arquitectura y terminan trabajando en temas de patrimonio cultural, arte, no sé cuánto, es decir, situaciones muy diferentes, ¿no? Bien, por tanto, sí podemos decir, y sí puedo decir dentro del ámbito de lo que me ocupa, que Humboldt fue una persona bastante influyente dentro del ámbito de la geografía física y fue realmente el que sienta la base de esta disciplina como una ciencia moderna e interdisciplinaria, ¿no? Hay 2 cuestiones que para mí son fundamentales, y son cuestiones que en primer día de clase se lo explico a mis alumnos cuando los tengo sentados en una asignatura que se llama Fundamento de Geografía Física. La primera es que como fundador de esta geografía física moderna, el enfoque científico y sistemático fue permitiendo la observación y la experimentación verificable, es decir, el mirar y ver, interpretar, observar. Eso era clave. Esto es claro, cuando voy al campo el primer día de curso con ellos, empiezan, ¿esto es caliza o es pizarra? Olvídate de la caliza de pizarra. Vamos a hablar de caliza de pizarra, por el amor de Dios. No. Mira lo que tienes. Mira, observa. ¿Qué ves? ¿Ves plano? ¿Ves monte? ¿Ves llano? ¿Qué color ves? ¿El marrón? ¿El verde? ¿Qué formas ves? ¿Cómo se interrelacionan estos elementos? ¿El hombre está por medio o no está? Empieza a preguntarte cosas. Es decir, primero, ya después llegaremos a las pizarras, a los esquistos, a los badlands y a lo que haga falta. Pero primero vamos a empezar por el principio. Es la observación empírica y la experimentación verificable, ¿no? La segunda cuestión. Es decir, uno se plantea la naturaleza como un todo interconectado. Esto es, para todos los que estamos aquí, esto es fundamental. Es decir, que ahora esto vamos a ver esta perspectiva holística en el estudio del paisaje terrestre que se plasma en esta obra, en su obra Cosmos, donde lo que plantea es esa armonía de la naturaleza, es una cuestión fundamental. Hay una película, hay una escena de una película que se llama La película de la vida de Brian, que yo la he podido ver un montón de veces, en donde en un momento determinado el Frente Judaico de Liberación está perpetrando un atentado contra los romanos, ¿no? Y el cabecilla dice a todos los que habían ahí alrededor, a ver,
Porque ¿qué han hecho los romanos por nosotros? El alcantarillado. Bueno, aparte del alcantarillado, el acueducto, bueno, aparte del alcantarillado, el acueducto, tal, las calzadas, bueno, aparte del alcantarillado, las calzadas, el acueducto, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Es una retaíla enorme de cosas que habían hecho los romanos por el frente. Bueno, pues aquí podemos decir lo mismo. ¿Qué ha hecho Humboldt por las disciplinas de la geociencia? ¿No? Ha hecho un montón de cosas, ¿no? Y ahora vamos a verlas una a una. Vamos a ver, esto va a empezar por el principio. Empezando por el principio. ¿Qué elementos vemos aquí? Aquí vemos vegetación, ¿no? Vemos un tiesto, vemos un sitio, un agujero que puede ser algo de drenaje, a lo mejor sí, no sabemos, vemos un poquillo de suelo, ¿no? Y vamos a ver un ambiente donde está todo esto. Esos son los elementos que vemos ahí. Además, sospechamos que aquí debe haber agua. Porque aquí hay red de drenaje, hay puntos de salida. Si no, ¿para qué necesita eso? Si está la salida es porque hay agua en un momento determinado y necesito usar la salida. Aquí son los mismos. Seguimos viendo la planta más grande, ya vemos el suelo, ya vemos el tiesto, probablemente por aquí está el agujerito, El ambiente es distinto al ambiente interior. Bueno, pero los elementos básicamente son los mismos, ¿no? A lo mejor la relación de los elementos es lo que va a cambiar un poco. Y aquí hay una planta, aquí hay varias. Y cada una de ellas va a disputarse el espacio con la de al lado. Unos con otros. Y se disputan el mismo espacio que es este. Con la misma fuerza, con la misma intensidad, con el mismo tiempo, o no. O el tiempo va cambiando. O cuando necesita agua uno, la otra ya no lo necesita. Lo sabemos. ¿Aquí es más simple? Porque aquí seguimos viendo esos mismos elementos, Con distinta intensidad, con distintos grados, sí, pero son los mismos. Tenemos las tres plantitas, las cactáceas, tenemos el suelo, tenemos el recipiente, tenemos el ambiente, y tenemos el agujerito que va a servir de drenaje en un momento determinado. Es decir, que seguimos teniendo los mismos elementos. Aquí, pues daría que lo mismo es más grande, más complejo, más complejidad, ¿no? Vamos a cambiar de escala. En esto que he dicho antes, observar y ver. Aquí juegan todos los factores el mismo papel. Pues porque aquí ya vemos, digamos, lo que podríamos denominar una especie de monouso, monocultivo, ¿no? Pero aquí ya tenemos también una vegetación dominante, tenemos un suelo que no lo vemos, pero que ahí está, ¿no? Tenemos unas pendientes, tenemos un ambiente donde ya va a llover más o menos dependiendo de la zona en la que estemos trabajando, ¿no? O aquí, ¿no? Aquí es lo mismo que lo anterior, solo que aquí sí vemos el suelo. Y llamamos piedra. Y vemos la estiva tenacísima, esta famosa. Y vemos que si vemos piedra es porque lo que debería haber ella se lo ha llevado. Alguien se lo ha llevado, no está. Alguien, no sabemos, ¿no? Alguien se lo ha llevado. El suelo se lo ha llevado, ha desaparecido. Aquí tenemos las piedras. Hay un refrán que dice ¿cómo era? El desierto, la piedra sucede al suelo y el desierto le sigue, ¿no? Algo así parecido. Pues esto así. Este es el primer paso del proceso de certificación, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha piedra, y una especie que domina también en este espacio, ¿no? Este medio, por ejemplo, no sé por qué se corta este medio estable, es una ladera, en donde, bueno, pues hay un intento de reforestación, ¿no? Pero en donde podemos determinar, bueno, cuando llueve aquí es estable, ¿hasta qué punto es estable? O a partir de qué punto deja de ser estable, ¿no? Es decir, esa variabilidad espaciotemporal de los procesos, ¿no? Aquí, cuando hablábamos antes, aquí los procesos son más simples,
Pues aquí seguimos viendo. Aquí lo que nos falta es vegetación. Aquí lo que vemos es un dominio del factor geomorfológico espectacular. Espectacular. Podríamos decir, no, pero es que aquí no hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Todo esto aquí lo ha hecho. Claro que hay agua. Lo que el agua está mal repartida. Lo que el agua está generando unos gradientes de energía espectaculares. Y está generando todo esto que vemos aquí. Y aquí, en estas condiciones, es imposible tener el tiempo suficiente para que la vegetación se pueda pudrir y se puedan iniciar procesos de bajogénesis. Por tanto, suelo, aquí no hablamos de suelo hablamos otro día, aquí no. No hay suelo, ¿vale? Si no hay suelo, pues la planta va a aparecer en los únicos pequeños sitios donde se puede haber suelo. Y aquí nos marca lo que todos sabemos que sucede en Badlands en condiciones mediterráneas. Y es que llega una tromba de agua que modela el paisaje, que organiza el territorio, que lo organiza desde el punto de vista geomorfológico también, y que en cuanto llega se produce la pérdida de gradiente de energía aquí, pues lo deposita. Y ya se encargará el río que vendrá por aquí de aplanar eso. Ya se encargará el río de reorganizar el territorio, ¿no? O aquí, justo lo contrario. Valle Nu, absolutamente glaciar, en donde aquí lo que vemos son morrenas laterales, probablemente aquí está la morrena terminal del valle, y por eso está agua aquí, dominio periglacial, como estamos viendo. Bueno, pues funcionan los mismos procesos pero con distinta intensidad, ¿no? ¿Vale? Y en todo esto aparece el hombre, aparecemos nosotros. Y aparecemos nosotros toqueteando y convirtiéndonos en un agente también del territorio, convirtiéndonos en un agente del paisaje, modelizador del paisaje. Simplemente con una acción modelizamos, somos capaces de retocar, modelizar, ¿no? Con lo cual el cuerpo humano es algo fundamental e imprescindible en considerar cuando estamos analizando un análisis territorial. Hasta el punto de que ya por ahí hubo una definición hace una serie de años de que no existían medios absolutamente naturales 100%. Es decir, era muy difícil encontrar un medio donde el hombre no hubiese tenido alguna intervención, ¿no? Eso tiene sus matices, pero iba por ahí. Estos son ambientes nuestros, Entonces de Ronda, en donde efectivamente el dominio de lo antrópico es absoluto, en donde el hombre está toqueteando todo, ¿no? Y son las sierras calizas, en donde más que el hombre lo que ha sucedido son los procesos cársticos, los procesos de disolución, los que se han encargado de retocar. Aquí no, aquí el hombre ha toqueteado todo y ha modificado todo y ha modificado el paisaje, que está haciendo paisaje. Es un agente del paisaje, ¿no? O aquí, que es una zona también, un campo de las arquías, pues de aguacate, de mango, ¿no? En donde, pues desde luego, esta foto actual probablemente no tendría absolutamente nada que ver con la misma foto con una foto desde el mismo sitio hace 25 o 30 años. Ni los procesos que suceden. Porque aquí en esta foto, tan inocente, están pasando cosas. Y están pasando cosas como que a lo mejor, a pesar de que ese día estaba nublado y de hecho llovió un poquito y demás, estamos en una zona donde llueven 450 litros al año. Y estamos aquí analizando una serie de explotaciones que se ve que se nos pierde la vista, que consumen muy por encima de lo que serían los 450 litros en una hectárea. Pero algo a lo mejor no estamos haciendo del todo bien. Algo a lo mejor no estamos haciendo del todo bien. O aquí también, por lo contrario, una zona de secano, con estos procesos de solifluxión que aparecen ahí, y en donde están aprovechados por fundamentalmente olivar, zonas de secano, que ya el olivar, últimamente, por esto de que hemos inventado lo del riego deficitario, lo hemos convertido en regadío. Otro mecanismo magnífico de adaptación al cambio climático, ¿no? Como llueve poco, pues vamos a estos cultivos producen menos, vamos a resolverlos con el regadío, ¿no? Cabezas de huevos magníficas. Pero aquí lo que tenemos es un proceso de solidificación también, en donde el hombre se adapta de alguna manera con una serie de cultivos, bueno, en este caso bastante interesante. O esto ya en Nueva York, esto claro, el paisaje, pero luego el Hudson no iba a estar así, ni muchísimo menos, hace 25, 30, 50 años.
son modificaciones absolutas que se hacen desde el punto de vista anatómico, donde aquí la impronta humana se impone sobre todo lo demás, ¿no? Y domina un paisaje que sería un paisaje de ribera en condiciones naturales, ¿no? O aquí que es justo lo contrario, donde aquí nos encontramos el pueblo situado justo en el contacto entre la sierra y el valle y todo lo demás, pues ¿para qué? Pues para los cultivos, es decir, con una mentalidad, la misma mentalidad que cuando vamos por muchos pueblos de la provincia de Málaga y vemos que el casco urbano está colocado en la zona máxima pendiente. Y dejo de pensar que los originarios pobladores de esa zona les faltaba un tornillo, lo que uno piensa, no, eran bastante inteligentes, que el sustento venía abajo, ¿no? Entonces tú no ocupabas la zona llana la dejaba el cultivo, o a la zona de pan sembrar, o a la zona de regadío, no. Y entonces el pueblo se coloca justamente en las zonas de las laderas, ¿no? ¿Vale? Bien, esto es lo más espectacular para que se vea lo contrario de Nueva York, ¿eh? Naturaleza en estado puro. Esto es el volcán de La Palma, que se generó en 2 años, ¿no? Y esta es una foto que tomamos hace no mucho, ¿no? Entonces todo esto que veis aquí, todo tiene menos de 2 años, o 3 años. No sé cuándo fue, el 2021, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces, todo esto es una geomorfología en donde los factores físicos, ¿no? Geofísicos, han tenido el 100% y los factores humanos han tenido lo que han podido, porque es muy poco, porque aquí no tenéis que estar salir corriendo, como todos veíamos, ¿no? Cuando estábamos viendo eso, ¿no? En definitiva, en esta película rápida, Humboldt lo que plantea es algo parecido a esto que ya hemos asumido, ¿eh? Algo en una de estas vías. El ciclo hidrológico, lo asumimos, la interrelación de todos los procesos que conforman al final el ciclo hidrológico, el papel que cada uno debe tener, la variabilidad espaciotemporal de estos procesos, ¿no? O me gusta a mí más este porque es más geográfico, ¿eh? En el sentido en el que se plantean las 5 esferas, ¿no? El sistema atmósfera, el sistema geomorfográfico, el sistema hidrológico, superficial y subsuperficial, el sistema biótico y el sistema antrópico, ¿eh? Y todos entremezclados, ¿no? Conformando lo que hemos denominado ese sistema ecogeomorfológico, ¿no? Que es multiescalar, que lo podemos ver desde la macetita hasta el paisaje, o sea, que es multiescalar, el zoom que podemos hacer, y que es extraordinariamente dinámico, y que nos va a variar si estamos ahora mismo aquí en zona Málaga, en los meses de octubre o noviembre, con el riesgo, ¿no? Con el peligro, con la vulnerabilidad que eso genera sobre nuestros territorios, porque hay una agente que no controlamos, que es la dana o las lluvias torrenciales, ¿eh? Por tanto esa dinámica hemos de considerarla, y en donde el papel de cada uno de los elementos va a variar. Y todo esto es lo que al final se engloba en lo que denominamos, en todo lo que denominamos cambio global, ¿eh? Que es lo que estamos, digamos, padeciendo, ¿no? Claro, pero esto a lo que llega, espero que estoy perdiendo lo del pensamiento, ¿no? Claro, Humboldt, que como ya planteó Ernesto en su momento, ¿no? Ciudadano de final del 19, del 18, principios del 19, y que se dedica a irse a Canarias, a estudiar las cositas, ¿no? A subir los montes, los volcanes, ¿eh? Y ahí apuntando, ¿no? Hemos de convenir todo, como ya planteo aquí, no hace falta que lo dijera mucho, Ernesto, es que ahí había billetes, ¿eh? Es decir, cuando estaba toda América en guerra, ¿no? Estados Unidos por su lado, que querían autodescubrirse, ¿no? Y el resto estaban también en la independencia. Cuando Europa tenía problemas bastante serios, cuando aquí estábamos en la guerra napoleónica, pues Ciudadano Humboldt dice, me voy a Canarias, joder, si yo también me hubiera ido, me voy a Canarias, genial, y me dedico a vivir, a chequear tal. Fijaros, en algo que para mí, para un investigador, tiene que ser fundamental. Y no que se dedique a la pasapanería, pero es a tener la curiosidad.
la curiosidad de cuando pasaban cosas, querer demostrar por qué pasaban cosas, ¿no? Y esto es fundamental en el ámbito de la investigación. Por tanto, este ciudadano, con billete, que tenía resuelta la comida del mediodía, se dedicó a hacer ciencia desde esa curiosidad. Y claro, empezó a identificar toda una serie de patrones globales desde lo concreto, ¿no? Y a poner en marcha una serie de métodos comparativos para realizar paisajes y procesos geográficos. Ahora, uno de los métodos comparativos que estamos utilizando, que seguimos utilizando dentro del ámbito de los procesos morfológicos, es el método de la reproducción de situaciones análogas. Es decir, si yo he chequeado que en el sur de España, por un ejemplo, en el sur de España hay una reducción de la pluviometría y hay un incremento de la temperatura que no he chequeado porque no he medido, llevo midiéndolo hace 50 años, por eso tengo cacharritos puestos por ahí, AEMET, RedSite, me da igual, y yo he chequeado eso, yo puedo decir, sabiendo cómo está ahora esta dinámica y hacia dónde va, yo puedo decir si, por ejemplo, con el paso del tiempo, Junquera, provincia de Málaga, se va a parecer más a Almacha, provincia de Málaga, que a Lozaina, que está al lado. ¿Vale? Es decir, partimos de circunstancias similares, pero donde hay una dinámica que he contrastado. Por tanto, yo puedo decir, puedo poner en marcha métodos que me permitan establecer posibles escenarios. ¿A cuándo? A lo que yo quiera. Evidentemente, mientras más lejos me vaya, menos fiabilidad voy a tener. Pero a los escenarios los que yo decida que son, ¿vale? Entonces, esto es algo que al ciudadano Humboldt, pues se le ocurrió a principios del siglo XIX. Métodos de este estilo. Oye, que esta no está en internacional, que esto no va a cada uno las plantitas por su lado, el suelo por el suyo, el agua por el suyo. No. Aquí es que está todo muy junto y cuando uno incide con mayor intensidad, modifica los otros demás. Ah, pues oye, pues es verdad, ¿no? ¿Y por qué? Y pasa aquí, pasa allí. ¿Vale? Esto es importante. ¿Qué método? Claro, para hacer esta observación, claro, a partir de esta observación, empieza a utilizar una serie de métodos que son muy interesantes, solo cuando son las aportaciones, digamos, reales, ¿no? Es decir, pues la nivelación barométrica, pues por ejemplo, utilizo métodos de nivelación para marcar las presiones, instrumentos meteorológicos como los sextantes, los magnetómetros, los barómetros y los hidrómetros, los cianómetros, los termómetros y sondas termométricas, es decir, una serie de métodos, bueno, puestos al uso, o métodos trigonométricos para combinar estas mediciones barométricas con cálculos trigonométricos, utilizando estas herramientas raras, los sextantes o las cadenas de agrimensor, es decir, lo que permitía determinar distancias más o menos largas e intervalos de puntos, lo que era fundamental, porque claro, era fundamental para a partir de ahí determinar conceptos, el concepto de ISO. ¿ISO qué? ISO, la línea que une puntos de temperatura, de presión o de inflación. Entonces, claro, vamos a encontrar aquí, pues, claro, al padre, a la criatura, que se le ocurre, decir, oye, es que hay campos de presión, pues, ¿cómo represento yo esto? Por supuesto, tú no vas, cuando tú vas a México y tú vas allá al trópico de Cáncer, tú no tienes una raya allí, esto otra vez. No, tú no haces eso. Tú sabes que no está en el trópico de Cáncer, que hay no he pintado una raya. Bueno, en algunos sitios sí hay pintado una raya, ¿no? Pero tú sabes que ahí estás en el trópico de Cáncer, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues, cuando tú miras la del tiempo, tú no miras para arriba y no ves líneas, ¿sí? Pero tú sí sabes de qué va esto. Y tú sí sabes que los amplificadores se mueven en el sentido de la aguja del reloj en el hemisferio norte y las depresiones en el sentido contrario a la aguja del reloj. Y que se originan unos campos de presión. Campos de presión porque tenemos, como le pongo el ejemplo siempre a los niños de la cocina, cuando antes entrábamos en la cocina estaba cerrada y las abuelas estaban haciendo pucheros y mirabas para el techo y estaba todo el techo mojado, ¿no? Y a veces caían gotitas, ¿no? Esa es la tropopausa, arriba del todo, ¿no? Que es la tapadera de verdad. Y
todo lo que pase del suelo hasta arriba, pueden pasar dos cosas, o esta otra. Y son los campos de presión que nos vamos a encontrar ahí. O las isolíneas, la isoterma, a nivel del mapa mundial. Es decir, una serie de contribuciones espectaculares que después las hemos ido utilizando y las seguimos utilizando en el día a día actual, ¿no? Bueno, esto es en su viaje a las Canarias, pues bueno, pues me imagino que aparte del mojo picón y las papas y eso, no se dedicaría a esto, ¿no? Se dedicó a esto y lo hizo bien. Y esa fue su conclusión, porque a partir de ahí, me imagino que lo mismo que hacemos ahora, que vamos siguiendo y vamos leyendo lo que van haciendo otros, y vamos, los artículos más leídos y más marcados, lo leemos y digo, oye, mira, esto lo puedo hacer yo también, que en definitiva eso es hacer ciencia, eso es así, ¿no? Pues fue elaborando con criterio, pues es unos perfiles, unos pisos bioclimáticos, que después, bueno, pues aquí hay botánicos, ya me diréis, si ha servido o no ha servido los 2 siglos después que hemos tenido después de Humboldt, ¿no? Por supuesto, contribuyó, aquí no voy a meter mucho porque no quiero que Víctor me haga así, ¿no? Contribuyó mucho en la biogeografía. Vamos a ver, es que es un todo, es que va todo junto, es decir, que una de las patas, que yo voy a estar menos, ¿no? Voy atrás, porque, claro, contribuyó a analizar una serie de parámetros ambientales que estaban determinando la distribución de la especie en las unidades vegetales. Claro, es que esto era fundamental, esto es para todo lo demás, ¿no? Y establecer pues, todos los niveles, este enfoque dentro de la geografía botánica que fue clave, ¿no? Por supuesto, contribuyó a la corrección y actualización de datos mediante esta validación de mediciones, ¿no? Incorporando correcciones por temperatura y variables ambientales. Eso es un legado continuo, Y en el ámbito de la geografía física, pues, nos dejó algunas perlitas, ¿no? Una de ellas, pues, bueno, pues una corriente que lleva su propio nombre, la corriente de Humboldt, ¿no? Que es la corriente que se sitúa en el entorno hemisferio norte y sur, ¿no? Y que nos marca la circulación, en función de la circulación atmosférica y de la rotación de la Tierra, la circulación marina también, ¿no? Y una cuestión que el otro día se dijo de pasada y que es importante, es decir, se fijó, porque es que era la curiosidad, se fijó en que los continentes se parecían de alguna manera. Me dice, oye, pues esta panza que le sale aquí a América Latina, es parecido. Claro, no coincidiría con esto, con este gran recodo que tiene este gran golfo que tiene aquí África, ¿no? A ver si estuvieron juntos en un momento determinado. Qué tontería, lléname, no sé cuánto, vamos a darle vuelta a esto. Oye, y al final, pues empezaron, vamos a medir. ¿Qué tontería? Vamos a medir. Fácil, vamos a medir lo que pasaba aquí con lo que pasaba al otro lado. A ver si coincidía. Pero pues no coincide. Pues va a ser verdad que estamos juntos. Y va a ser verdad que la presión interna fue la deriva continua. Eso no llegó, pero se quedó a esto, vamos. Se quedó a esto de dar el siguiente paso en la deriva continente, al siguiente paso, ¿no? O estudió cómo los procesos, los glaciares iban retrocediendo, y cómo en el retroceso de glaciares había unos cambios de distribución de la vegetación. Es decir, cómo pasábamos de procesos glaciares a periglaciares y cómo el periglaciarismo estaba contribuyendo a la aparición, a la modificación de circunstancias vinculadas a la biostasia, al proceso de biostasia, ¿no? En altas montañas, ¿no? Bueno, la realidad, volvemos casi al principio, yo soy geógrafo físico, pues evidentemente claro, el legado que deja dentro de la geociencia fue espectacular, ¿no? Porque integró todas las ciencias naturales con la geografía, todas, ¿no? De tal manera que influyó también paralelamente en climatología, biogeografía y ecología, ¿no? Con lo cual, realmente, y ya termino, ¿no? Para hacer fiel a lo que dije antes,
revolucionó la geografía física, combinar esta, para mí lo importante era la observación empírica, la medición precisa, ¿no? Desde una perspectiva interdisciplinar de todos los procesos naturales, ¿no? Con lo cual, pues hay que decirlo, su trabajo, su legado, marcó un antes y un después en cómo entendemos el espacio, ¿no? Y cómo entendemos las interrelaciones en los procesos territoriales, ¿no? Y eso, ahí es donde coincidimos, yo pues, afortunadamente, pues, con muchos de los que estáis aquí, que soy disciplina disciplina, pero coincidimos en la investigación, ¿no? En la pared, no ponemos una pared, sino que trabajamos todos analizando el territorio, ¿no? Y bueno, esto fue hace por lo menos 15 años así, está la estatua, bueno, la estatua, el busto de Humboldt en el Central Park de Nueva York, ¿eh? Y claro, a mí me hizo ilusión hacerme una foto con él, ¿no? Yo estaba como si fuera mi abuelo, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, ¿eh?